Buenos días, estudiantes. Ya este es el segundo de 3 videos enmarcados en el tema de la historia y la memoria política y la memoria colectiva. Eh, ya en el video anterior hablamos un poco acerca de la historia breve de Venezuela y ahora vamos a hablar también de forma breve sobre lo que es el trauma sociopolítico y cómo este se enmarca dentro del tema de la memoria colectiva. Bien, quizás lo primero que tenemos que hacer es estudiar o evaluar qué significa para nosotros la palabra trauma. Tómense un minuto para pensar, ¿no? ¿A qué te refieres tú cuando dices trauma? ¿A qué estás señalando, no? Eh, Normalmente lo utilizarás para hablar acerca de para explicar la actitud irracional de alguien frente a un estímulo. Por ejemplo, cuando una persona de repente decide no comerse una mandarina y dice, no, no, es que de pequeño me comí una mandarina que estaba picha y la agarré y de entonces, estás traumado, ¿no? Y son frases es una expresión que utilizamos desde lo más inocuo, como este ejemplo, a su acepción clínica, como por ejemplo el trauma posguerra o el trauma producto de un abuso físico, eh, o el trauma o el trauma producto de un evento crítico. Incluso tenemos como esta expresión cotidiana que hace referencia a una niñez difícil. Tuviste una niñez traumática. Entonces vamos a descomponer un poco todas estas nociones antes de poder entrar a lo que es el trauma sociopolítico. Fíjense, trauma. Vamos a buscar la definición de diccionario. Ups. Bueno, vamos a utilizar aquí esta definición. Ven, como a mí siempre me gusta mucho cuando voy a hablar de definiciones mostrar los artículos de Wikipedia, no porque sean la fuente más fidedigna de información, sino porque es a la fuente a la que la mayoría de la gente acude. Entonces, nos ayuda a ver cómo la gente habla y vive ciertos conceptos que muchas veces no son ni la sombra de lo que originalmente quieren decir. Fíjense, por ejemplo, que Wikipedia correctamente hace una acepción, ¿no? Que trauma puede ser de carácter psíquico o de carácter físico. Y en ambos casos nos refiere a una herida o daño. ¿Ok? El psíquico es una herida de carácter emocional, el físico es una herida de carácter corporal. Vamos a revisar qué nos dice. Se denomina trauma psíquico o trauma psicológico tanto un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo como la consecuencia de ese evento en el aparato o estructura mental o vida emocional del mismo. En los términos de la psiquiatría, un trauma es definido indirectamente como exposición personal directa a un suceso que envuelve amenaza real o potencial de muerte o grave daño u otras amenazas a la integridad física personal, o ser testigo de un suceso que envuelve muerte, daño o amenaza a la integridad física de otra persona, o enterarse de la muerte no esperada o violenta. Daño serio, amenaza de muerte o daño experimentados por un miembro de la familia u otra relación cercana. La respuesta de la persona al suceso debe envolver miedo intenso, sentido de incapacidad de ejercer control u horror. En niños, la reacción debe envolver comportamientos agitados o desorganizados. Y esto es cuando apelamos al trastorno por estrés postraumático como está definido en el DSM-4. Y como veremos, dependiendo de la corriente psicológica, la definición de trauma cambia. Ahora, una cosa que es más o menos constante cuando hablamos de trauma es que este es una experiencia más bien de corte individual. ¿Qué quiere decir eso? El trauma no es una condición que está afuera, sino que pertenece a nuestro mundo psíquico. Si yo tengo un trauma, es mi vivencia. Y en muchas ocasiones lo vivenciamos como una enfermedad que tiene que ser curada o como un malestar que tiene que ser atendido. Hay algunos autores
¿Ok? Y aquí tienen, por ejemplo, o me equivoqué, investigación, un segundo. Aquí está. ¿Ok? Sin embargo, hay unos autores, como por ejemplo Páez y Basabe aquí, Zaguaya en Brasil, la propia Maritza Montero aquí en Venezuela, Ignacio Martín Baró en El Salvador, y nótese que estoy haciendo como mucho énfasis en psicólogos políticos y sobre todo en psicólogos latinoamericanos, que plantean una visión alternativa de lo que es el trauma. La pregunta es muy sencilla. ¿Pueden las sociedades completas vivir traumas o sentir traumas y experimentar traumas? Y si eso es correcto, si el trauma se puede vivir socialmente, ¿cómo se configura ese trauma y cómo se repara ese trauma? Es una pregunta sumamente interesante porque nos obliga a pensar en el trauma no como una acepción que implica la anormalidad de un sujeto. Por el contrario, nos invita a pensar que el trauma puede ser un fenómeno colectivo, algo que muchas personas pueden vivir al mismo tiempo. Bien, ¿de dónde viene esta noción de trauma político? Lo cierto es que ya desde hace unos buenos 200 años, la sociología desde sus inicios se ha mostrado sumamente interesada por el dilema del sufrimiento del pensamiento compartido o de las interacciones compartidas por una sociedad. De allí viene la cosa, vienen temas como los roles, las costumbres y las tradiciones. Ahora, lo cierto es que hay ciertas tradiciones que más allá de tener un carácter funcionalista, es decir, cuya función no es apreciable directamente, ¿no? Es decir, no puede ser explicado, por ejemplo, por una teoría evolutiva, como una cierta costumbre que involucra ritos de muerte. Eh, la pregunta es, ¿para qué? O sea, si funcionalmente esto no ayuda a preservar la especie, o no cumple una función de alimentar o de resguardar, entonces ¿por qué como sociedad de repente enterramos a nuestros muertos? Y lo cierto es que muchas de estas costumbres tienen por detrás culturas, o sea, culturas, creencias que originan en fenómenos compartidos y en fenómenos pues en emociones que de alguna manera contaminan a toda la sociedad o que toda la sociedad comparte en un momento dado. Y que si eso lleva al surgimiento de una costumbre para atender esa situación y esa costumbre empieza a repetirse en el tiempo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un trauma político o de un trauma social? Nos referimos, tal cual como nos decía la definición original cuando vimos aquí, es efectivamente un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo. En este caso no sería de un individuo, es de un colectivo, de un grupo de personas. Ojo, nótese que cuando se habla de grupo de personas no tienes por qué referirte a un país completo. De hecho, realmente no es así. Normalmente te estás refiriendo a un grupo. Y tradicionalmente no a cualquier tipo de grupo. Normalmente nos referimos a grupos marginados o a grupos en situación de impotencia. ¿Ok? Eh, dicha vivencia o dicho evento deja una marca en los miembros y participantes de ese grupo, que dicha marca se transmite a través del lenguaje, los rituales y las costumbres por futuras generaciones, convirtiéndose de alguna manera en una herida permanente que empieza a acompañar históricamente a tu cultura, llegando a un momento en el que incluso la sociedad puede olvidar por qué originalmente se actúa o se opera de determinada manera.
Les quiero poner un ejemplo bien interesante. A ver si, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Chile, ¿ok? Esta fue la primera vez que yo fui a Chile. eh, Me encontré con un par de estos caballeros en la calle. Y en un momento, lógicamente, pensaba yo, bueno, claramente es un uniforme militar. Eh, pues resulta que no. Aquí tenemos otra fotografía. Definitivamente un uniforme militar. Pues no, resulta que no, resulta que este grupo de personas no son militares, son policías. Y de hecho son policías como que, como ustedes pueden ver, tienen ciertas características que no asociamos rutinariamente con el uniforme policial o incluso con las características de la policía venezolana. Fíjense, por ejemplo, en este caso, están vestidos prácticamente como guardias nacionales. ¿Ok? Y vamos a buscar cómo se ven, por ejemplo, alguna de sus patrullas. Que aquí tenemos patrullas normales. ¿Mm? Ahora, fíjense una cosa interesante. ¿Cómo son los vehículos antimotín de los carabineros? Ajá. Miren esto. Miren esto. ¿Les parece familiar? Parecerían escenas sacadas de nuestro contexto actual. Ahora, esta fotografía es muy importante. Niños vestidos de carabineros. Y podemos aquí que esto parece ser una noticia. Visitemos la página a ver qué nos dice. Y lo cierto es que lo aun cuando tenemos estas imágenes fuertes, los carabineros gozan de un cierto privilegio en la comunidad chilena. Primero que nada, son, en líneas generales, son respetados, tienen unos beneficios de ley muy, muy importantes. Eh, y de alguna manera u otra, ellos, dependiendo del sector a quien se le pregunte, son vividos como héroes o como villanos. Ahora, recordemos que Chile tiene una historia bastante complicada con respecto a los militares. Sí, es correcto. La noción del carabinero viene, pues, y de alguna manera responde a la dictadura de Augusto Pinochet y de sus casi 27 años de dictadura. Eh, Aquí hay un detalle que es bien importante y que va a ser fundamental entender de aquí en adelante para poder manejar el tema del trauma político. Fíjense que una vez que Pinochet abandona el poder, pasará a ser el comandante en jefe de la Armada chilena hasta 1998. Es decir, después de que es derrotado el dictador, él sigue teniendo una enorme influencia dentro del gobierno chileno. Y ustedes se preguntarán por qué esto es relevante. Bueno, hay numerosas características con respecto a los traumas políticos. Permítanme aquí para poder ir colocando algunas observaciones que ustedes pueden anotar si quieren o para que las tengan. A ver.
En primer lugar, el trauma político. Disculpen, no tengo ahorita el teclado, no lo tengo en español, entonces es complicado. Bien, lo primero que hay que destacar es el trauma político suele ser silencioso. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que esta cosa que llamamos trauma político no es necesariamente producto de una crisis momentánea, visible, fuerte, potente, resaltante e histórica, sino que puede ser parte de un proceso más bien subjetivo, incipiente, silenciado, callado, que germina por muchísimos años para luego y que solamente va a florecer cuando se empieza a convertir en una herida manifiesta que de alguna manera empieza a dañar el tejido de la convivencia social. ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente el trauma político es producto de la toma de decisiones de ciertos cuerpos políticos o de ciertos grupos de poder que benefician a un sector de la población, pero lastiman enormemente a otro sector de la población. ¿Okay? Permítanme mostrarles, a ver si podemos conseguir un mapita interesante que creo que va a ayudar a ejemplificar. Segundo. Que creo que va a ayudar a ejemplificar esto, ¿no? Mapa Colombia. Ajá. Mapa referéndum tratado de paz. Ok. Como ustedes saben, el año pasado Colombia fue a votar con respecto a un tratado de paz, un aparente tratado de paz para la desmovilización de la guerrilla eh, y para... a ver, aquí está. Aquí está. Ok, para la movilización de la guerrilla, desmovilización de la guerrilla y bueno, para un acuerdo en pro pues del desarme y darle espacio político a la guerrilla en la política colombiana. Fíjense qué cosa tan interesante. Eh, ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos que en los resultados de este plebiscito el país estaba prácticamente dividido a la mitad, con una ligera tendencia hacia el no? Sin embargo, una tendencia que muy fácilmente puede ser producto de un error estadístico. Juan Manuel Santos decide hacer una segunda revisión del Tratado de Paz para luego aprobarlo a través de la Asamblea sin pasar de nuevo por el plebiscito. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? Un rechazo muy fuerte hacia la gestión de Manuel Santos y consecuentemente un apoyo casi incondicional a una alternativa política como puede ser el caso de un uribista. Recuerden que Álvaro Uribe ha sido una de las personas más duras en contra de los movimientos revolucionarios en Colombia. En parte, y esto claro, es un fenómeno que todavía está muy fresco, tiene apenas un año, pero en parte nos empieza a mostrar cómo una decisión política deja por fuera a un grupo de personas, en este caso 50,21% de los colombianos, que se tienen que calar la decisión que tomó un grupo de individuos que consideran que esto es para lo mejor. Y en algunos casos, quizás ese grupo de individuos tenga la razón o quizás no. El problema radica
en que muchas veces estas decisiones se toman y no se asumen procesos de transición para las poblaciones. Pongo un ejemplo sencillo y tomando justamente el caso colombiano. Después de 50 años de enfrentamientos bélicos, hay mucho sufrimiento en Colombia como país. Mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha pérdida. Y de la noche a la mañana el gobierno colombiano hace un acuerdo con un grupo revolucionario, pero en donde parecería que no hay un reconocimiento hacia las víctimas de ese conflicto. Y más importante aún, porque la víctima ya está muerta, de ahí no se, o sea, no hay un espíritu, o no sabemos si hay un espíritu o no, pero ¿y las familias? No solo la familia directa, sino incluso la familia indirecta. De repente, los niños que pierden un padre, y le cuentan y crecen odiando a la FARC o al ejército de Colombia, quien sea que haya matado a papá y a mamá, y luego ellos tienen hijos y a través de su forma de hablar y a través de sus actitudes contagian o transmiten a esos hijos este odio o este resentimiento. Entonces los niños van a crecer pensando que un determinado grupo es el demonio hecho piel, y no van a saber exactamente por qué, solo van a saber que papá y mamá se lo dijeron, quizá en algún momento le mencionaron que sus abuelos habían muerto, y entonces ellos tendrán tataranietos y se transmitirá esa información. Entonces, tanto esta familia que ha pasado de generación en generación su dolor, como la familia directa, de repente quedan a la deriva porque la legalidad no reconoce su existencia o no aparecen reflejados dentro de la burocracia. Hay otro ejemplo muy sencillo en la sociedad venezolana y es una enorme deuda que tenemos más o menos con el 50% de la población. Y es que anualmente la cantidad de feminicidios, es decir, asesinatos cometidos hacia una persona por su sexo o por su género, específicamente por ser mujer, son cifras que rondan por la bajita. Los estimados más conservadores nos hablan de unas 250 a 400 feminicidios anuales, cuando las cifras oficiales históricamente han reportado siempre menos de 100. Y muchas veces eso ocurre porque simplemente no existe un mecanismo legal que reconozca adecuadamente el feminicidio. ¿Qué viene de allí? Bueno, se empieza a constituir una relación muy particular, una dinámica social bien particular entre el género masculino y femenino dentro de la sociedad venezolana, en donde ciertos hábitos de violencia hacia la mujer son permitidos, pero al mismo tiempo censurados. Entonces, básicamente la mujer o la mujer acepta que el tipo le pegue, pero el tipo, si lo revela públicamente, es un patán. Básicamente es una violencia permisible siempre y cuando sea en silencio. ¿Cómo cree usted que va a crecer una niña dentro de un contexto social donde ve esto de todos los días? ¿Qué información le va a pasar a esa niña a las futuras generaciones? ¿Qué culturas, qué tradiciones le va a pasar? Específicamente si corre con la mala suerte de que ella misma puede vivir una situación de abuso. Entonces, estos son el tipo de cosas que se empiezan a configurar y que empiezan a engendrar estas heridas sociales que poco a poco crean marcas que conducen a cosas como la polarización, el odio, el racismo, el clasismo, la división política e incluso la guerra civil. Por supuesto, hay grandes eventos que también causan profundas heridas. Por ejemplo, no hay que ir muy lejos. ¿Ok? No hay que ir muy lejos. El Holocausto ha sido una de las más grandes demostraciones de lo
espantoso que puede llegar a ser el ser humano. Y fue una situación que marcó tanto que aún hoy en día no encontramos la forma de correctamente lidiar con esto. Fíjense lo siguiente, por ejemplo, Alemania tiene una enorme cantidad de monumentos orientados hacia el reconocimiento del holocausto. Por ejemplo, el monumento al holocausto, que son estas piedras que ustedes ven acá. Tienen el museo de Auschwitz, tienen algunos campos de concentración que han sido restaurados. ¿Ok? Entonces, estas cosas son huellas, ¿no? Que quedan en nuestra sociedad. Y que nos van acompañando como una expresión de cultura y como una expresión de un dolor sentido o de un arrepentimiento o de una búsqueda de redención. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Alemania, pero uno de los detalles bien interesantes con respecto a los alemanes es que ellos sienten una enorme vergüenza hacia el nacionalismo. Fíjese la próxima vez que vea a Alemania jugar en alguna copa internacional y note la cantidad de banderas alemanas que puede llegar a haber en un partido determinado versus las banderas del equipo contrario. Para muchos alemanes, sentirse orgulloso de ser alemán es en sí mismo algo que debe ser vivido con culpa por lo que hizo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una película que se hizo muy popular hace unos años atrás, yo se las recomiendo, sobre todo la original alemana, que se llama La Ola. Si ustedes ven, parte de lo que se discute dentro de esa película, para los que no sepan, es básicamente un profesor que empieza un experimento social dentro de su salón y convierte a su salón en una autocracia, en una dictadura. Pero una de las cosas y uno de los temas centrales de la película es la búsqueda de la identidad del adolescente, específicamente del adolescente alemán, que no tiene el derecho a sentirse orgulloso de ser alemán. Los mismos chamos lo dicen durante la película. Eso es una herida social. Y es una herida social que, fíjense, sin que haya sido los propios alemanes los que vivieron esto, sino que, y no es que ellos lo hayan causado tampoco en su totalidad, fue un grupo de individuos. Pero aunque haya sido un grupo de individuos, tienes toda una sociedad que vive esto y que vive las repercusiones de haber pasado por esto. Entonces, ahí tienes el ejemplo de algo grande, de algo crítico, de algo fuerte y además de algo que no termina de sanar. ¿Y por qué digo que no termina de sanar? Por lo extraordinariamente delicado que es el tema. Tienes personas que niegan el holocausto, o que dicen que fue una conspiración judía todo este asunto. Hay personas que consideran que más bien el holocausto ha sido engrandecido por el cine hollywoodense, pero que en realidad no fue tan crítico. Por supuesto, hay una cierta tendencia en las expresiones culturales. Es muy fácil, por ejemplo, hacer una película donde se coloque al nazi como un villano. Es muy difícil hacer una película, creo que nadie se atreve a hacer una película donde colocan al nazi como un héroe. Entonces, son expresiones culturales que todavía siguen allí. Y que de alguna manera, por supuesto, que afectaron profundamente al pueblo judío, pero que afectaron enormemente, o sea, tanto al pueblo judío como a las demás personas, y es algo reconocido. Ahora, un detalle menos conocido, por ejemplo, es la cantidad de egipcios, perdón, de egipcios no, disculpen, de gitanos que también murieron durante el holocausto, ¿ok?
El gitano es toda una cosa, es toda una cultura increíblemente interesante, porque han sido sistemáticamente rechazados de los contextos, se han vuelto una cultura nómada, y se les ha atribuido que son ladrones, de poca confianza, herméticos, y de alguna manera ellos también han aceptado ese papel y han adoptado ese papel. Claro, uno tiene que preguntarse qué tipo de papel asume una persona que para todos los efectos suele ser un paria social, o suele ser de alguna manera ridiculizado, minimizado, atacado u ofendido, por el hecho de pertenecer a una etnia específica. ¿Qué? Entonces, creo que ahí esencialmente es donde podemos comenzar a ver no solo que el trauma suele ser silencioso, sino que se transmite de generación en generación. ¿A través de qué? Bueno, a través de la memoria colectiva. Es decir, a través de las historias, las películas, las imágenes, los libros, los cuentos, y nuestras costumbres y nuestros hábitos. Porque si, por ejemplo, una vez más, regresando al tema de la bandera, la costumbre de no sacar una bandera alemana es una forma de transmitir que tienes que sentir vergüenza por ser alemán. Eh, el propio uniforme del carabinero es un recuerdo de el poder que tuvieron los militares en Chile. Eh, pues sigo por acá. Segundo. Otro ejemplo que les quería buscar por aquí. Eh, por supuesto, aquí está. Le dije una pregunta de un periodista alemán, Ernesto Sábato, cuando este presentó su informe sobre la represión y los desaparecidos en Argentina. Escuchen esta expresión: ¿cómo fue posible eso en un país civilizado? Y la respuesta de este último: y siendo usted un alemán, me lo pregunta. Ok, porque esto es un tema que es sumamente importante entender. Eh, la, el trauma no suele ser reconocido por los grupos de poder. Que el trauma político suele pasar desapercibido, como les dije, pero también es activamente negado o disminuido o psicologizado por quienes tienen el poder. Es muy complicado que estos sectores lo puedan, lo reconozcan, y en parte y en gran medida se debe a que estos sectores pues no lo viven de primera mano. Recuerden que el trauma político suele estar muy relacionado con la marginalización. Bien, por ejemplo, Martín Baró nos dice que los traumas afectan a una colectividad que sustenta un determinado tipo de relaciones sociales y que a su vez se mantiene la preponderancia de hechos traumáticos que provocan efectos psicosociales globales. De aquí quiero rescatar esta cosa que es bien interesante. ¿Okay? Se sustentan en un determinado tipo de relación social. Eso es fundamental. En un determinado tipo de relación social. Acuérdense que cuando yo me refiero a relación social, invariablemente me estoy refiriendo a una relación de poder. Y eso está imbricado con lo que les acabo de decir antes. No es solamente que el colectivo lo recuerda de determinada manera, es que las formas en que hacemos vida rutinaria, en que nos relacionamos entre nosotros y en que los grupos sociales se relacionan entre sí, ¿ok? Apelan una y otra vez a las condiciones que producen y sostienen el trauma político.
Por ejemplo, un botón. Y ya voy a empezar aquí a meter la historia de Venezuela. En el video anterior yo les dije que los sectores ganaderos emigraron a las ciudades capitales en búsqueda de mayores beneficios económicos. Una vez dentro de las regiones capitales, empezaron a comprar viviendas en los sectores marginales o en los márgenes de la ciudad. Aún hoy en día, casi 30 años después de esto, todavía utilizamos la palabra marginal como una forma de insulto para hacer denotar que alguien no tiene costumbres o no tiene las costumbres apropiadas o es maleducado o simplemente, y dicho coloquialmente, tiene un rancho en la cabeza. Entonces, cuando utilizamos la palabra marginal, ¿ok? No solamente estamos insultando a alguien, sino que además estamos revalidando y convalidando el hecho de que la sociedad venezolana está segregada entre el marginal y el no marginal, o específicamente en este caso el caraqueño. Otro ejemplo, también traído no necesariamente de la historia venezolana, pero sí de nuestras costumbres. Solemos decirle a las personas que tienen alguna condición un poco valerosa o que presentan alguna conducta con la que no estamos de acuerdo, les decimos mariquitos, les decimos maricos, o en el caso de la gente cobarde o no fuerte o que no muestra los rasgos propios de la masculinidad, les decimos mamita. ¿Ok? ¿Qué hay detrás de eso? Una forma de relación social en la que un sector de la población se constituye como el sector que se reconoce como el más fuerte o el dominante, porque si usted es valiente, usted no es mamita. Si usted es racional, bien pensante, bien dado, usted no es marico. ¿Ok? Y usted dirá que ¿qué quiere decir con eso, profesor? Bueno, muy fácil. ¿Cuántas veces usted en la calle no ha escuchado alguien hace algo y le dice, tú eres marico, chico? O sea, es decir, cuando utilizamos la palabra marico, que ustedes saben muy bien que está relacionado con la homosexualidad, con la tendencia sexual de alguien, estamos realmente apelando a señalar la conducta desviante en el otro y de alguna manera estamos señalando una vez más que nuestra cultura no acepta abiertamente la género diversidad. Ok. ¿De dónde surgen estos traumas políticos? Ya habíamos hablado de grandes eventos o de eventos incipientes. Más específicamente, pueden ser de conflictos sociales que quedan sembrados y que no son nunca resueltos en su totalidad. Puede ser de políticas públicas que son llevadas a cabo por el gobierno, por el Estado, que afectan enormemente a una población o el modo de vida de una población. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que es clásico. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno Not in my backyard, no en mi patio trasero. Es un fenómeno con el que trabajan los urbanistas, que se refiere a la resistencia inherente de las personas por evitar la intervención o la construcción o remodelación de espacios urbanos. Y en gran medida, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque, y aquí cito un ejemplo norteamericano que creo que es muy conveniente para ver esta situación. Lo que se conoce como el gentrification. Vamos a buscar una fotografía para que lo vean. La gentrificación o el gentrification, ok, es básicamente la remodelación de un espacio urbano para que sirva a los intereses de la burguesía. Hace clara referencia a esa remodelación usualmente, en teoría o originalmente, se vende como una forma de ayudar a los sectores más necesitados.
Pero lo que termina pasando es, esta es la imagen que estaba buscando, lo que termina pasando es más o menos esto. Se termina construyendo, ok, se termina modernizando y la persona que vive dentro del espacio que venía con una tradición y con una historia queda separada del resto. Queda dividida, o sea, queda aislada, no pertenece a esa nueva cultura, no pertenece a esa nueva burguesía que está llegando o que está viviendo ese espacio. ¿Y qué termina pasando? Divisiones sociales profundas, divisiones sociales que, por ejemplo, llevan a un Donald Trump a la presidencia. Y es aquí donde hay que empezar a poner el ojo respecto a esto. ¿Cuál es el problema de los traumas políticos? Que como no son atendidos y como quedan en silencio, empiezan a germinar ciertas emociones de rechazo y de confrontación que terminan desencadenando en situaciones o situaciones de conflicto abierto o en decisiones que usualmente desencadenan en un proceso de colapso social o de rabia social. No de gratis, por ejemplo, ¿ok? Gran parte de las personas que hoy en día forman parte del PSV en algún momento fueron perseguidos políticos de la Cuarta República, como la llaman ellos, o fueron hijos de esos perseguidos políticos. No hay que ir muy lejos sino señalar a los hermanos Rodríguez. Y miren la posición que ocupan ahora. Entonces, cuando se da esta situación y no se atiende, llega un punto, ya cuando se hace manifiesto y estalla esto, llega un punto donde el conflicto es irreconciliable, porque en su momento no se le dio la forma o el seguimiento necesario para poder de alguna manera generar los rituales que necesita una sociedad para poder sanarlo. Porque aún con todo lo que falta por sanar con respecto a el holocausto, se puede ver que hay un progreso. En la medida en que, por ejemplo, hoy en día, en la medida en que, por ejemplo, hoy en día se valora o se tiende a rechazar categóricamente la segregación del otro en función a su credo. No por casualidad, el intento de Donald Trump de banear a los musulmanes, a censurar la entrada de musulmanes a Estados Unidos, ha tenido un rechazo a nivel mundial, porque resuena con estas cosas. Ahora bien, la pregunta que tiene que venir a todo esto es, ¿qué hace exactamente un gobierno o un estado o una población para poder trabajar con los traumas sociales? Bueno, lo primero y principal es el reconocimiento. Para poder atacar un trauma social, la sociedad necesita saber que ese trauma existió y que existe, necesita conocerlo. Y ahí es donde entra el juego quizás uno de los factores más importantes de la psicología política, una de sus herramientas más fuertes. Al trabajar, al entrevistar, al comprender estas vivencias y al sacarlas a la luz, estamos mostrando dinámicas de poder vedadas que están causando una dolencia y estamos haciendo manifiesta esa dolencia, estamos haciendo que el otro reconozca esa dolencia. Y ojo, yo sé que esto sonará como tonto, y no, pero claro que yo me doy cuenta que esto existe. Pero es un poco como lo que ocurre con los niños de la calle, que muchas personas, no estoy diciendo que ninguno de ustedes lo sea, pero quizás para algunos sí, y es natural, pasa con mucha frecuencia. El niño de la calle, que es una problemática social terrible, o sea, estamos hablando de una criatura, de una persona que no cuenta con los recursos para poder valerse por sí mismo, en el sentido esperado de lo social. No quiero decir que no tiene recursos, claro que los tiene y los está ejecutando, sino ese sentido social de educarse, formarse, comprar una casa, tener una familia, ¿sabes? Como lo que se espera de la cultura eurocéntrica. Tenemos a este niño que pues representa un problema social
intenso, fuerte, complejo, y sin embargo muchas personas lo viven como una parte más del paisaje urbano. O sea, hay un estudio interesantísimo sobre la cultura del hobo en Estados Unidos, del homeless, de la persona sin casa, del latero, como le decimos nosotros. Y justamente la conclusión es esa, es que el latero es un poco como un fondo, o sea, la gente le pasa por al lado y ni le presta atención, lo ignora. Y esa conducta social te dice mucho de lo que de cómo la sociedad vive un fenómeno. Y lo mismo pasa con nosotros, con este tema. O sea, quizás nosotros sabemos, sí, en la Cuarta República hubo persecución, pero lo sabemos a nivel consciente, más no lo captamos o no lo procesamos a un nivel más profundo en el que nos lleve la reflexión. Por ejemplo, el reconocimiento de estas persecuciones de alguna manera valida mucho la posición de ciertos sectores que tienen un enorme miedo de que se acabe el chavismo, porque eso implicaría el regreso a estas épocas. Un pensamiento que puede o no ser racional, no importa, porque aquí lo importante no es que la persona tenga o no la razón. Lo importante es que esto es como lo vive y como emocionalmente lo está experimentando. Entonces, lo primero es eso, el reconocimiento. Lo segundo es los gestos de sanación. Los gestos de sanación tienen muchas formas, ¿ok? Tenemos los museos, como lo vimos aquí. Tenemos las estatuas. Tenemos los eventos. Por ejemplo, aquí ok, el 11 de septiembre se ha celebrado desde la caída de las Torres Gemelas como un día para recordar y para y para acompañar el sufrimiento de las personas que murieron allí, pero también para celebrar el servicio de los bomberos, policías que estuvieron allí y que ayudaron con las operaciones de rescate. Eh, y estos son símbolos importantes que permiten a una sociedad recordar y regresar a estos momentos, no dejar que esto desaparezca y procesarlo y reprocesarlo una y otra vez. El cerebro humano es una máquina súper interesante porque de alguna manera nosotros necesitamos como estos cierres y son muy sanos para nosotros. Y estos espacios como de recuerdo nos ayudan a preservar esa estructura, a preservar ese cierre. Otro ejemplo que creo que es muy sencillo y creo que es muy pertinente a las conversaciones que tuvimos en semanas pasadas. Eh, ¿Ok? Para las semanas, les recuerdo que hace algunas semanas estuvimos conversando sobre este evento. El cambio de nombre de la avenida a la avenida Juan Pablo Pernalete Lovera. Eh, y por supuesto que surgieron muchos temas respecto a esto, ¿no? Yo creo que una de las cosas, como una de las críticas más frecuentes que surgió algunos de ustedes era algo así como, ajá, pero ¿por qué él y por qué no los demás? Y yo les decía, yo creo que les dije en algún audio, después alguien más me mencionó, que no es que estamos celebrando o que estamos recordando a una persona. Es que esta persona se vuelve un símbolo y un emblema de un momento histórico y social donde se perdieron vidas. Eh, y justamente les digo que este tema es importantísimo porque estamos al borde de vivir un trauma político. Un trauma político que si no es adecuadamente manejado, va a generar unas heridas sociales terribles. No se los voy a colocar muy difícil, simplemente vean lo que ocurrió hace unos días atrás con las declaraciones de Lilian Tintori cuando soltaron a su esposo, cuando ella le agradece a los hermanos Rodríguez y le cayeron encima. Porque no hay espacio para la negociación a estas alturas del camino. ¿Por qué? Porque se ha sufrido mucho.
Igual, cuando la MUD anunció este tema del plebiscito, muchísima gente automáticamente dijo, no, no, ¿cómo puede ser que después de 90 y pico de días tú todavía me estés preguntando si quiero este gobierno? Entonces, y la oposición puede argumentar sin ningún problema que sí, es ver cierto, pero quieren escuchar la opinión de todos. Y tienen razón. Pero en ese tener razón, dense cuenta de cómo se invisibiliza un dolor y un sufrimiento que es plenamente manifiesto. ¿Ok? Hay gente que ha sentido que lo ha sacrificado todo y hay gente que sinceramente lo ha sacrificado todo para estar en la calle. Y de alguna manera, cuando se les promete una y otra vez una escalada de lucha y esa escalada de lucha no llega, sino que se transforma en un plebiscito, oye, ¿no es natural que la persona sienta rechazo hacia eso? ¿No es natural que más bien la persona se sienta ofendida porque su sacrificio no se reconoce? Eh, Otro ejemplo, algo muy sencillo, pero que deja huella. Ustedes saben que el año pasado se intentó hacer un referéndum revocatorio. Ustedes saben que eso no resultó. Ustedes también saben que esas firmas, porque que la gente plasmó, fueron ampliamente auditadas por el CNE y posiblemente ustedes escucharon de personas que perdieron su trabajo por eso. ¿Quién reconoce esos sacrificios? ¿Quién reconoce a los 20.000 muertos, creo que fueron del 2016, que la Asamblea Nacional, o los diputados cuando se lanzaron a la Asamblea Nacional, habían de alguna manera dentro de sus promesas prometido ejecutar nuevas leyes que les permitiesen ejercer mayor control de seguridad ciudadano? Y sin embargo, no se hizo. Y no se hizo por las razones que todos conocemos. Pero eso es un sufrimiento que está quedando allí. Y que al no ser adecuadamente reconocido por ese grupo, por ese sector particular, de aquí se lo digo claramente, o sea, yo creo que la Mesa de la Unidad Democrática cometió un error garrafal al no reconocer a esta gente, acompañarla y ayudarla y formar parte de su vida, sino más bien como echarle el problema debajo de la alfombra. Esas cosas generan desconfianza. Una desconfianza, una desconfianza que aún hoy en día se la cobran a la MUT. Con, por ejemplo, un rechazo contundente al hecho de que se pidan reducir algunas horas de protesta. Bueno, en parte es porque la gente está herida, la gente todavía no confía en estos políticos, ve cualquier evento como una evidencia de que van a venderse y reaccionan de manera agresiva. Y sinceramente, gran parte de eso está perfectamente validado y responde perfectamente a unas heridas sociales que todavía no sanan. Yo creo, por ejemplo, que la Mesa de la Unidad le sigue debiendo a la población venezolana una disculpa por haberse sentado a negociar el año pasado. Pero eso es harina de otro costal. Entonces, las ceremonias, los rituales, los reconocimientos públicos ayudan de alguna manera a la sociedad a atender estas cosas. ¿Cuál es otra forma? La aplicación de nuevas políticas públicas que ayuden a preservar a los afectados y a evitar a futuros afectados. Y esto es algo muy sencillo y es algo que raramente se hace, desafortunadamente. En algunos casos se hace a medias, ¿ok? Y en otros casos se hace a nivel burocrático, pero no se procede a ejecutar. Un ejemplo clásico de esto son lo que se conocen como las mesas de la verdad. Son un dispositivo en el que un grupo de personas aparentemente objetivas y neutrales se organizan para estudiar un determinado evento y determinar y poder concretar cosas que aún quedan vagas, como por ejemplo cuál fue el número de víctimas, cuántas personas sufrieron, etcétera, 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 quiénes se vieron afectados, quiénes causaron el daño, etcétera, 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 etcétera.
Y lo cierto es que muchas veces estos acuerdos son vagos, son muy políticos, pero que ofrecen realmente poca sanación. Porque muchas veces se habla de trabajar por el reencuentro, pero ese reencuentro pasa necesariamente porque personas que han sufrido mucho, estén dispuestas a dejar a un lado su dolor para aceptar quien causó ese dolor como parte necesaria de su vida. Y ahí regreso yo a Augusto Pinochet, quien aún después de haber causado todas las muertes y todo el sufrimiento que causó durante su mandato, todavía siguió por 8 años formando parte del gobierno. ¿Y qué pasó con todas las familias cuya gente murió a manos de Pinochet? Se la tuvieron que calar. Y esas cosas dejan huellas. Bien, con esto terminamos entonces el segundo video. Y nos vemos para el tercer video cuando pasemos a hablar de alguna de las estrategias sociales que utiliza nuestros grupos para atacar o para solventar la dolencia, la herida política y la crisis, también conocido como el mito político. Hasta entonces.